Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía y Despierta FM y por supuesto Radio Viva también. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día viernes, nuevamente aquí con Fabián Cortés. ¿Cómo está Fabián? Súper bien, Rocío. Encantado de estar acá en este viernes de podcast donde hablaremos de política. Así es, y esta vez nos vamos a salir un poquito de lo que está pasando a nivel local, porque el tema de la semana, y lo hemos tocado algunos días, yo les dije que me disculparan, pero realmente creo que esta semana está el punto en la Constitución y lo que está pasando. El día de ayer, Fabián, ya terminaron finalmente, después de varias extensiones del plazo, los expertos en pasar las enmiendas y en votarlas. Y Ex- ya tenemos novedades. Cuéntanos. Tenemos primer borrador. Claro, podría decirse, ¿Podría ser primer sí, borrador? todavía no, porque tiene que ir ahora a el pleno. Y en el pleno tienen que decir, ok, estas enmiendas que pasaron se vuelven a votar, solamente las enmiendas, no no todas las indicaciones. Ahora, no es que hayan, a pesar de que el número es gigante, porque son más de 500 las enmiendas que metieron, o sea, que pusieron los expertos, Ujú. se ve un número realmente grande, pero no es que cada uno de los artículos fue votado, sino que dentro del mismo articulado, de repente hay dos enmiendas que van en distinta línea, una escrita por los de derecha y otra escrita por los de izquierda. Bueno, aún entonces no hay un borrador. Esto yo lo quiero también hacer un poco carne, ¿cierto? De qué es lo que espera la ciudadanía, el ciudadano de a pie, en las casas, ¿cierto? Tenemos un plebiscito que es el 17 de diciembre. Queda Así poco, es. Sí. queda poco tiempo. Recuerdo cómo fue la campaña anterior donde incluso el gobierno salió a entregar, ¿cierto? Estos, em, no eran borradores, sino como la propuesta en sí, con los Ujú. libros, ¿cierto? Y firmaban también. Y firmaban, Ya de sí, eso te estás acordando, ok. sí. ¿Y cómo lo van a hacer ahora? Entiendo que el gobierno también se había comprometido a entregar una difusión de esta... O sea, tiene que hacerse como en todas elecciones, Ujú, debiera hacer algo similar. El problema está, creo yo, a ver, yo tenía hartas expectativas sobre cómo se iban a dar y para mí en este minuto la pelota la tenía la izquierda. Eso era lo que yo decía. Porque si bien en el pleno la mayoría era de republicanos, en este minuto la mayoría estaba dada, o sea, estaban empatados, 12 y 12 en la comisión de expertos. ujú, Por lo tanto, se requerían los votos de la izquierda para poder reemplazar algunas normas que eran muy importantes para ese sector. Y la derecha en Chile Vamos, porque en el Congreso la mayoría, o sea, hay muchos más eh, senadores y diputados de Chile Vamos que de republicanos, ujú. tenía mayor representación en el comité de expertos. Por lo tanto, si ellos ya habían mostrado una intención de dialogar, de buscar acuerdos y buscar consenso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó finalmente? Que lamentablemente pasó algo que yo decía, pucha, ojalá no pase. Y es que la izquierda empezara a tomar una posición en la cual no diera los votos para hacer esos cambios. Exactamente. Ahora, yo creo que Lagos Weber ayer lo explica bastante bien, el senador del PPD. Probablemente hacer ahí un guiño al ¿A tu partido, casa? a mi casa, a mi hermosa casa. Dice, es una analogía respecto al fútbol. Ya, a ver. Ya que, Oye, ¿y perdieron o ganaron? Yo no vi el partido ayer. chuta, Rocío, pero por favor. O sea, imagino que perdieron. No, ganaron dos Ah, ya cero. ganaron. Brasil empató con Venezuela ya, pero Ya, datazo. ok. Em, Brasil empató con Venezuela. Ya no sí, nos vamos de la minuto constitución, ya. 86 golazo de Venezuela. Lagos Weber dice no al empate. Con el empate no ganamos. Y si viene una analogía futbolística bastante interesante, hace un llamado también a que el sector de la izquierda empiece a no tener este capricho, ¿cierto? De no apoyar algo simplemente porque perdimos, me sumo, en su Ujú. momento, con una opción que Ah, por nosotros... el apruebo del 4 de septiembre estás hablando tú. Ok, Exactamente. ok. No hay que jugar el empate, Ay, bueno, a sí. grandes rasgos, Al ¿cierto? final, hoy día también estábamos hablando porque, claro, venimos de veredas opuestas, porque yo también milito en otro partido, en Evópoli. Entonces,
el día viernes es como el polo opuesto, le decía yo. Pero yo le Puede escribía por ser. interno, ¿ah? Le escribía a Fabián y le decía, ¿pero qué están haciendo? ¿Cómo no van a hacer esto? Estoy enojada, le decía. Oye, ¿cómo hacemos que esta cuestión pase? Porque en verdad se lo están echando, pues, Fabián. Sí, ¿no? Y como te digo, también el senador Jaime Quintana mencionaba que queda poco tiempo, ¿cierto? Pero Queda, es que queda eso es lo que tiempo. me daba rabia, porque al final lo que yo veo es que están actuando como todo un sector. Ustedes tampoco tenían mayor, no tienen, no No, tienen a nadie. Nosotros no, teníamos a uno, tú no, no tenías a nadie. Pero no era necesario, Rocío, pero los gracias. expertos sí tienen, ¿no? Sí, a ver, lo No tenía se anotado por acuerda. acá. No, no lo tengo. Ya, pero en los expertos efectivamente ustedes sí tienen mayor representación. Nosotros teníamos uno, pero en Chile Vamos habían más. Entonces, el tema está en que desde Chile Vamos efectivamente se buscaba llegar a acuerdos y se espera que el proceso se cierre. Qué bueno saber que el senador em, Lagos Lago Weber. Weber efectivamente estaba en la misma línea, porque, a ver, esto tiene que cerrarse de una vez por todas. Ese es el Exactamente. tema. A nivel macro, creo que aquí tenemos que ir avanzando, ¿cierto? En aquellas cosas que más nos interesan de esta nueva constitución. Pero a nivel macro, ¿cómo quedaríamos a nivel internacional? Que no nos podamos poner de acuerdo de ninguna y otra forma, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de llevar a la ciudadanía teóricamente alejada de la política, Mm, ¿cierto? En un proceso que fracasó rotundamente. Fue mm. muy fuerte ese fracaso, de verdad. Y ahora tenemos a una comisión de expertos, ¿cierto? Que propone, que se evalúa y en serio tampoco va a funcionar. O sea, tampoco nos vamos a poner de acuerdo de esa forma. Es que esa es la cuestión, porque yo logro entender el problema de origen de la constitución pasada, lo hemos hablado un poco con el tema de Max Colodro, de la clase que tuve, en el cual decía, el plebiscito del sí y el no en el 88 fue comernos la constitución, que no queríamos, que tratamos por todos los medios de sacarla, y que sobre esa se trabajó el 2005. Entonces yo puedo entender el problema de origen. Ujú. Y entonces, si en serio, si tu problema era tan grande en el origen, prefieres quedarte con esa constitución a con la que están dando ahora. Ahora, también me molesto, y los dichos que yo te mandé fue porque no puedo entender que José Antonio Cast, a ver, lo puedo entender, pero me da mucha rabia que José Antonio Cast en este minuto vaya y diga, lo vamos a dar vuelta a cuál partido de fútbol, Claro, finalmente, porque tenemos que dejar a un grupo de la población afuera. Oye, compadre, ese grupo de la población son 30% que sigue apoyando a Boric y que vas a hacer como que no existen. ¿De verdad vamos a seguir en la lógica de pegarle uno al otro? Entonces es como, oye, no, po, es que tampoco la cuestión es así y es ahí donde me molesta. Entonces yo hoy pensaba, decía, a ver, bajémosle el dramatismo a esta cuestión de, de cuál de las dos se aprueba. ¿Por qué? Este plebiscito, si no fuimos capaces de aprobar una de derecha, perdón, de una de izquierda, ajá, y se rechazó rotundamente como se sí, rechazó por las razones que hayan sido, se rechazó. Si no vamos a aprobar esta escrita por la derecha, nuevamente se rechaza, bueno, entonces el problema de origen de la otra ya no hay más, pues sí, cuando fuimos a escoger a la gente escogió estas personas para escribirla y no se exactamente. aprobó lo de un lado, no se aprobó la otra, ya basta, Y, esto es. y ahí yo le sumaría que aquí también efectivamente existe un aporte muy grande por la comisión de expertos, a diferencia Sí, de la anterior. es que yo acá, en este proceso, a mí me gustaba mucho encontrar que los políticos habían hecho algo bien. Y es que entendieron los pesos y contrapesos. Entendieron que había que llegar a diálogo y estaba lleno de instancias para que sí fuera, pero dependía de la voluntad de todos. Exacto. Exacto, y como yo ahí es donde quizás no se salió a tiempo de un tema de que efectivamente para un sector del cual me incluyo fue una dolorosa derrota, pero había que dar vuelta a la página, había que pensar y volver a repensar, ¿cierto?, en el origen de todo esto, que es la ciudadanía que necesita, yo creo que todos entendemos que se necesita una constitución más actual, mejor, ¿cierto?, de la que hay, pero buscamos de una forma, ¿cierto? Bueno, de hecho, ahora con más lejano del proceso se puede entender que quizás no era buena idea llevar a gente disfrazada que escribiera la Constitución. Quizás no fue del todo muy bien No es pensado, bueno. no era muy buena idea. No. Nos tropezamos, nos caímos bastante fuerte, nos recuperamos, volvemos, insisto, para mí el aporte de la comisión de expertos es fundamental. Y
estamos todavía entrampados en lo mismo a, ¿cuánto? 2 meses, Mm. a 2 meses. ¿Cómo va a ser la difusión? ¿Cómo le vamos a explicar a la ciudadanía? Porque si bien nosotros estamos en veredas opuestas, estamos en la misma calle de la política. Sí, ¿Cómo le explicamos a aquellos que no están en esta calle? claro, a mí me chantalla y me dice, es que no todos consumen política 25 horas al día como tú. Y yo sí, po, es Sí, claro. lógico, es lógico, es normal. Yo creo en la política, yo creo en la capacidad de diálogo, pero por Dios que causa frustración cuando se vuelven pasionales, porque la política es pasión, pero cuando dejas que tus pasiones te dominen, te vuelves pasional. Y ahí eso es lo que está pasando acá. Exactamente, exactamente. Además que lo extrapolamos, ¿cierto?, a la ciudadanía. Mira, la encuesta Criteria, no sé si de repente es bueno tener tan en cuenta Las las encuestas, encuestas. pero también están ahí como indicadores. Ujú. Un 18%, solamente un 18% de la ciudadanía votaría a favor Ahora. ahora, pero, Bueno, pero no hubo, la conocen tampoco claro, hubo una de la Black and White que se cambiaba. Ahora también decían que en esa Black and White ganaba Sichel. Entonces, ¿Qué tan verídico puede ser? dicen que también fue una de las que sí después se había acordado y que, o sea, que como que había ajustado los parámetros y que había sido la que más había logrado captar el voto del 4 de septiembre, la que mejor había dado el pronóstico. Ujú. Ya, esa está más cerca que la de Sichel en todo caso, pero bueno. El tema está entonces en más allá de la encuesta, yo veo que los patrones se repiten. Se repiten en decir, una vez que la gente conozca el texto, va a votar por él. Pero eso queda totalmente en contra de las percepciones que la gente va tomando del proceso y de este juego de barras bravas que Ujú. se va generando. Es cierto, este proceso no tiene declaraciones tan rimbombantes como los extingos pasados, pero no deja de no tenerlas, porque de verdad a mí me pasa con esta declaración de José Antonio Cast eso, o sea, decir, lo vamos a dar vuelta, vamos a dejar una porción de la población afuera. A ver, Difícil, no, qué no es lo que rabia. uno quisiera escuchar. Y si puede dejar un 38% de la población afuera, no, no es la idea. Ah, te subiste, 38. Yo iba más por Sí, el no, 30-31. me tiraste bien abajo, pero sí creo que era un 38%. So- No, es que yo me voy por el apoyo que se ha mantenido constante en la encuesta ah, Academ frente a ya, Boric, sí, no, que se sí, mueve entre el 28 y el 33, y ese es como el grupo así perfecto, pero 38 fue de la prueba sí, pasada. de la Ok, te propuesta, la sí, doy. ya. Oye, y de todas maneras, patrones que se repiten. ¿Qué es lo que más le interesa a la ciudadanía? ¿Qué es lo que no se pudo resolver antes que ahora se puede resolver? ¿En qué vamos? Es que eso es súper interesante porque hay cosas que efectivamente se van avanzando y que yo digo, a ver, en este minuto, si tú me preguntas a mí, yo probaría si no tuviera todo esto de toda esta majamama aparte. O sea, en este minuto yo voy por el apruebo, pero entiendo que lo más probable es que esto se rechace, ¿cachai? Ese es mi Uf, problema. ¿Por qué? Porque hay cosas que son súper importantes. Por ejemplo, que se haya aprobado la IPN, la Iniciativa Popular de Norma, que habla del no más pitutos, donde tienes una carrera funcionaria, porque, a ver, hay muchos en el Estado que entran a trabajar al Estado que tratan de hacer bien su pega y hay ajá, otros que están sentados ahí porque no los pueden sacar y se exacto, apoderan del Estado. Y yo creo que esta es una tremenda oportunidad para efectivamente avanzar hacia allá. Y es uno de los grandes problemas de la política en Chile y del servicio público en Chile. Sí, totalmente, sí, totalmente. De hecho, frena mucha gestión que se hace en los municipios, en estos gobiernos locales, ¿cierto? Donde se percibe que, por ejemplo, un profesional o un grupo, llamémosle en un departamento, tienes un grupo de personas que hacen muy bien su trabajo, que están ahí constantemente, pero nos falta el que está apernado, ¿cierto? sí. Y no tiene ninguna, ¿cómo llamémosle? Incentivo a esforzarse quizás un poco más o a volver a estar ahí muy proactivo. No, simplemente queda ahí porque no se le puede sacar. Claro, y por otro lado, ¿por qué tienen reglas distintas a los que tienen el resto de los trabajadores del sistema privado? O sea, todos aquí es difícil descontratar a alguien y yo ahí, bueno, ahí eso es política pública, de cómo Ujú. tú lo haces. Pero ¿por qué tendrías que tener una diferencia en cómo tienes el aparato público al aparato estatal? Es, o sea,
aparato público estatal lo mismo, poco. Tienes que corregirme ahí cuando me equivoque. El Yo privado, solo te observo en silencio. A ver no, baila. si venía de aquí el Claro, relato, es no. que el privado y el público, en ese sentido, si ambos están prestando servicios, tienen que tener el mismo sistema. ¿Por qué hay algo distinto para los que los trabajan en el Estado? De verdad que no lo entiendo, si nos tienen que atender a todos nosotros también. Y en eso yo creo que se avanza mucho. Y lo segundo es la sala de máquinas y el sistema político, porque en Chile actualmente tenemos un sistema sumamente fragmentado que nos impide llegar a acuerdos y que nos impide que efectivamente pongamos a las personas adelante y se privilegia el, la bandera, ¿cachai? Y no Exacto. el llegar a acuerdos. Y yo creo que en este caso, este proyecto sí se está haciendo cargo de esto. Entonces, esas dos cosas a mí me dicen, vamos, pero para una constitución se necesitan más que esas dos cosas, ¿cachai? Exactamente. De hecho, yo leía declaraciones de Carolina Toá respecto a que, bueno, ellos se juntaron, ¿cierto?, con la directiva de su partido, ¿cierto?, de nuestro partido. Y mencionaban en esta mesa, en una reunión casi de amigos, la falta de derechos sociales y paridad en la A propuesta ver, de ¿por qué constitución. falta de derechos sociales? La verdad es que No te quedó quizás claro. era más allá que falta, porque es sencillo, ¿cierto?, decir falta esto. Pero yo por eso partía preguntándote, ¿hay un borrador ya? Mira, No, existe el único borrador previo es el que fue a la comité de expertos sobre el cual se hicieron las enmiendas, pero todavía falta sobre eso, falta que se incluyan las enmiendas porque, por ejemplo, una de las cosas que se sacó del comité de expertos fue el tema de las contribuciones, que estaba en el borrador, pero que todos, y eso sí, yo creo que fue unánimo de parte de todos, decir, oye, el tema de las contribuciones es política pública, no tiene nada que estar haciendo dentro de la Constitución, porque así como usted constitucionaliza que no haya uno, perfectamente puede venir otro y decir, te constitucionaliza otro impuesto. Por lo exacto. tanto, de verdad que no nos tenemos que meter en ese embrollo. Hay que sacarlo de ahí y yo estoy ahí totalmente de acuerdo con los expertos, que ahí sí como que están todos de acuerdo. Sí, de hecho, ese es un tema que quizás la propuesta anterior fracasó rotundamente, porque de repente se mezclaban estas cosas, ¿cierto? Hacer de Mm, la Constitución que se haga cargo de políticas públicas que realmente no iban a cuajar nunca, por mm. un sentido lógico. Ahora, el tema de falta de derechos sociales, yo creo que resta todavía un poco de análisis. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque también va generando una idea en la ciudadanía. El lenguaje crea realidades. Y cuando una persona, ¿cierto? Como la ministra, ¿cierto? Eh, de mi partido, de repente puede mencionar algo como esto, puede generar quizá una expectativa en la ciudadanía que quizás no es tal. Me parece muy prudente todavía esperar, ¿cierto? Que se termine de armar todo, que se difunda lo más posible. Yo al menos tengo ese concepto de que en el momento en que esté listo este borrador por completo y se lo pueda entregar a la ciudadanía, va a existir un diálogo quizás mucho más ameno al respecto, donde efectivamente vamos a poder decir esto está, esto no está, para allá vamos, esto es lo que queremos o esto es lo que nosotros presentamos a la ciudadanía. Hay un tema también, Rocío, que quería comentar contigo, Dale. que estábamos viendo recién. Migrantes. Sí. Que, ¿cómo aborda esta nueva propuesta la situación de los migrantes de nuestro país? Que ya, de hecho, es una realidad de años que está acá en Chile, ¿cierto? Yo creo que me ha tocado verlo como política pública, y hay que hacer esta separación, ¿cierto? Como política pública, no ha sido muy buena la política respecto a los migrantes. Sea, era bastante obsoleta y se trató de mejorar. Y uno de los grandes problemas que tenía era que las personas que trataban y me tocó también conversar con varios de ellos desde acá a Osorno que iban a Puerto Montt y trataban de hacer sus trámites y quedar regularizados, se demoraban mucho tiempo, no tenían mucho conocimiento de por qué se quedaban entrampados y aquellos que efectivamente querían regularizarse para poder trabajar correctamente, no podían. Entonces, si no tienes una institucionalidad que efectivamente acoja ese tipo de cosas, que las personas que vienen a trabajar y que vienen a ser parte de esta sociedad de manera legal no puedan hacerlo con todos sus papeles y sumamente complejo, ¿qué pasa con aquellos migrantes que no están dentro de eso y que no lo quieren estar y nunca van a meterse en nada? Entonces, empujas a ese sector de la población a que se una al otro, Exacto. si no tienes buenas políticas públicas. Ahora, a nivel constitucional, eh, se rechazó porque hubo un problema de votación ¿Ya? y quedó fuera
el tema, cómo estaba escrito, porque decía que se tenía que expulsar a los migrantes lo antes posible. Y ahí tú me preguntabas así como, bueno, ¿qué pasa? Ahora, en lo antes posible generaba una complicación en la forma de redacción, porque ¿qué es lo antes Sí, posible? son conceptos muy amplios, ¿cierto? Sí. Nosotros necesitamos certeza, no conceptos así tan ambiguos. A ver, en el tema de la Constitución, tú tienes que tener un parámetro sobre el cual tú te vas a mover. Entonces, Exacto. es como que es certero pero ambiguo a la vez, y ese tipo de cosas genera complicaciones. Entonces, yo entiendo que puede haber habido una mala redacción. Me falta a lo mejor conocimiento de leyes para poder entenderlo. Por eso yo estaba tan expectante a ver qué es lo que pasaba a los expertos, pero por lo que entiendo, esto iría a comisión mixta. Pero claro, es que ese concepto de lo antes posible Es complejo es porque no es complejo. nada, po. ¿Qué es antes posible? ¿Qué es No, no antes lo sé. Hay posible? cosas que son para ayer, hay cosas que son lo antes posible, pero se puede dilatar mucho en el tiempo. Yo creo, yo me quedo con el concepto de que efectivamente hay muchos migrantes que vienen a hacer un real aporte acá, Mm. que construyen también parte de nuestro país, son parte. Y aquí en Osorno hay una gran comunidad venezolana, Exacto, cubana, que, que vienen a aportar. exactamente. Entonces, en virtud de eso, tenemos que tener una constitución que también los acoja de cierta manera, que diga también qué es lo que se debe hacer, cómo tenemos que fluir, y también a la vez, después de eso, tiene que venir una política pública robusta, ¿cierto? Ujú. Que permita, como bien tú decías, hay personas que vienen a construir y hay otras personas que no vienen a lo mismo. No, po. Pero cuando no tenemos una política pública robusta, clara, desgraciadamente estos ambos grupos se ven mezclados, y no es la idea. Claro. Y vemos el caso de lo que está pasando, por ejemplo, en Providencia, en el cual hay un grupo de motochorros que señala a la alcaldesa Matei, Ujú. que dice, son todos venezolanos, son todos de afuera. Entonces yo digo, yo conozco venezolanos aquí en Osorno que realmente trabajan lo más que pueden, que están ayudando a la comunidad, que hacen muchas cosas, pero ves otro y después estos mismos que están acá dicen, oye, pero por favor saquen a esos otros de aquí. Vemos en Estados Unidos, como en Florida, donde está la mayor comunidad de inmigrantes, votaban a favor de Trump, que Mm, tenía legislaciones súper altas, o sea, y súper estrictas respecto a la migración, porque ellos decían, nosotros venimos a buscar un mejor vivir, no a exactamente. echar este país abajo. Entonces necesitamos que hayan normas y reglas claras. Oye, antes de cerrar, que nos queda solamente un minutito, Pasó tan rápido. sí, como siempre se nos pasa volando, una de las normas que lamentablemente cayó en lo que yo no quería que pasara fue que no tuvo los votos de izquierda para cambiar el del qué por el de quién. Ah, ok. O también una fórmula que pusieron los amarillos también, que cuidar a los niños, tampoco, ninguna quedó, y quedó todo tal cual porque no tuvo los votos de la izquierda. Y aquí ellos dicen, porque hay otra también donde dice que todos los menores de 18, todos los seres humanos menores de 18 años se consideran como niños. Niños, sí. Entonces, esas dos cosas juntas trababa el tema del aborto. Yo creo que esto es política pública, no a nivel estatal, y fue una de las cosas que Republicano se sentó ahí. Y justamente creo yo que por los dichos que tuvo José Antonio Cast por la prensa, es que la izquierda no puso sus votos para hacer esto, porque en el momento en que esto no se apruebe, se transforma en un ellos contra nosotros, que era una de las cosas Exacto. que quería hacer José Antonio Cast. Y lamentable que nosotros tengamos una constitución que sea ellos contra nosotros, y se suponía que tenía que ser una que nos una. Así se había planteado en un principio. Lo Así es. recuerdo perfectamente. Una hecha con amor, Sí. recuerdo que se mencionaba en su tiempo. Era parte de la propaganda del rechazo, ¿no? Una que Sí. nos una, porque esto sí podemos hacerlo mejor. Y yo creo que esta constitución, gran parte de esta propuesta está consensuada con la izquierda. Toma cosas importantes como el tema del seguro único de salud. Hay que mencionar que han cedido bastante. Sí. Del lado de la derecha hacia la izquierda han habido gestos importantes, hay que mencionarlo. Entonces ahí a mí me dio rabia que este tipo de declaraciones justo antes de entrar generara esto, porque él tiene un convencimiento de que esto tiene que ser dejando un grupo afuera. Qué pena, yo espero más de la política, espero mucho, mucho más. Y Y lo pensaba. sí, Mm. estoy seguro que también la ciudadanía espera mucho más de la política en sí. Y bueno, respecto a lo que viene, hay que intentar y seguir, todavía nos queda tiempo, hay que dialogar, pero sobre todas las cosas hay que llegar a acuerdos. Sin acuerdos no se puede. Sí, y yo creo aquí, para cerrar mi última reflexión, el problema de origen se termina, porque una constitución escrita dos constituciones escritas en democracia, una derecha y una izquierda, que no se aprueben,
nos quedamos con la que está y el problema de origen del plebiscito del 81 ya no se las podríamos llegar a comprar, creo yo, de nuevo, y es lo que hay. Entonces, ojalá la izquierda no pierda este momento para hacer las, las cosas y no lo transformen, no caigan en la trampa de unos contra otros, porque hay un gran grupo de centro derecha, que quiere que esto se haga bien y que efectivamente sea una que nos une. Exactamente. Ya nos vamos, Fabián, y a todos los que se sumaron hoy los vemos el día lunes en otro Política Podcast. Chao, chao.